Listo. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar, mitad, perdón, correspondiente al mes de abril. Me presento, mi nombre es Julián Forero, Event Manager for Fluid Attacks. Andrés, ¿puedes ir avanzando, por favor? Aquí les dejo mis datos por si quieren contactarme. Y antes de iniciar, quiero dejar como unas reglas de oro que podemos tener para esta reunión. La idea es que podamos hacer todas las preguntas por la sección de preguntas que vamos a encontrar en la parte de abajo del Zoom, las cuales van a ser respondidas al final de la reunión. Adicionalmente, con el fin de nosotros poder seguir mejorando, les vamos a dejar una encuesta al final de la presentación para que ustedes nos puedan calificar y también les va a llegar, digamos, al regreso, una copia del material que vamos a ver el día de hoy. También vamos a tener una rifa en Amazon Gift Card por $50 para todas las personas que se registren dentro de la encuesta. ¿Listo? El tema que vamos a tener el día de hoy se llama Detección de vulnerabilidades en drivers en Windows, donde vamos a tener a nuestro speaker Andrés Roldán, que es nuestro VP of Hacking de la compañía. Aquí están sus datos también por si lo quieren contactar o conectar más adelante. Y ya te cedo la palabra, Andrés, para que continúes. Julián, muchas gracias por la introducción. Eh, y un gusto pues estar otra vez acá hablando de estos temas que tanto me gustan, que es el tema de seguridad y específicamente temas de vulnerabilidades y explotación, que es básicamente como lo que más me gusta hacer, lo que más disfruto, lo que hago día a día pues en mi rol en Fluid como VP of Hacking y como líder del equipo de investigación. Entonces, les voy a hablar un poquito pues como de unos CVEs o una vulnerabilidad que he encontrado en los últimos meses relacionados con drivers, que tiene que ver pues también con un tema de explotación en el kernel de Windows. Esta charla va a estar más enfocada en cuanto a encontrar las vulnerabilidades, patrones de vulnerabilidades, no tanto a la explotación de las vulnerabilidades como tal. Sin embargo, pues parte de lo que nosotros tuvimos en los advisories es una prueba de concepto en donde se puede tener una pieza de software mínima que hace trigger que dispara la vulnerabilidad como tal y que puede ser como base para utilizarse para un exploit, digamos, que pueda elevar privilegios o algo por el estilo. Entonces, lo que les voy a contar hoy es un poquito primero sobre una introducción de los drivers, un poquito de la arquitectura, cómo funcionan, como como cuál es la dinámica de un driver en el kernel de Windows, cómo se integra, en fin, entonces un poco de eso sin entrar mucho detalle, porque esto pueden haber libros completos solo de esto, entonces como la parte pues que nos interesan acá. Luego, ya sabiendo un poquito cómo funcionan los drivers, les voy a hablar un poquito como la metodología que he utilizado en estos meses para encontrar vulnerabilidades y que, digamos, son de diferentes tipos. Entonces, les voy a mostrar un poquito de cómo es el proceso para llegar a esto. Y les voy a mostrar unos ejemplos de algunos de los EVs que hemos encontrado referentes a drivers y en dónde está la vulnerabilidad y pues como un poquito del detalle de eso. Y pues unas conclusiones finales para terminar. El tema de drivers es un tema bien interesante. Los drivers comúnmente, digamos en Windows, de forma histórica, Windows define algo que es el Windows Driver Model o WDM, que es como la base para un montón de frameworks de drivers también y es como el modelo más básico que se tiene en Windows para más básico y que tiene como más historia para crear drivers como tal. Básicamente, ¿qué es un driver? Un driver, un controlador, es un código que se lee en kernel space, se lee pues, digamos que se instala cuando uno está instalando, digamos, un paquete de software o digamos uno tiene un dispositivo nuevo, no sé, una cámara, una USB, un teclado, algún dispositivo externo que es, digamos, el asociación más común de un controlador. Y ese código se encarga como está en kernel space, a llamar rutinas que son privilegiadas para hablar con ese dispositivo. Ahora, eh, todo este código se ejecuta con privilegios de ring 0, es decir, con privilegios digamos, de kernel como tal.
y por lo tanto como kernel es como un proceso como tal, ¿cierto? Un proceso que tiene alcance a todo, pero está pues en un ring diferente de CPU que tiene más privilegios. Pues obviamente cualquier problema o cualquier tema que ocurra en ring cero pues va a tener una implicación completa sobre todo el sistema operativo. Entonces, digamos que por esto los drivers pueden tener una complejidad pues alta en cuanto, y una criticidad alta en cuanto a las vulnerabilidades que se tienen acá. Ahora, como les estaba mencionando, los drivers, cuando uno dice hay que instalar un driver, uno lo asocia a un dispositivo físico, como les decía, una cámara o un mouse, por ejemplo, que uno compra, entonces uno lo conecta y de una se instala un driver, no sé cómo. Entonces, es como la situación más común, pero no es, digamos, el único caso de uso que tienen los drivers. Los drivers también pueden ser, digamos, asociados a software. Y, por ejemplo, un ejemplo común son los antivirus. Los antivirus, la forma como funcionan hoy los antivirus modernos es que instalan unos callbacks cuando, por ejemplo, se crea un proceso, cuando se crea un hilo nuevo en el sistema operativo. Y cuando esos callbacks se instalan, se llama una rutina del driver del antivirus o del EDR o lo que sea, y esa rutina puede tomar, digamos, decisiones en cuanto al nuevo proceso que se está llamando, por ejemplo. Entonces, de esta forma, antes se utilizaban hooks en user space, pero esos obviamente se pueden bypassear con varias técnicas que se conocen, pero los drivers llegan a solucionar ese tema porque como están en ring cero, están en kernel space, digamos que una persona que quiera hacer un bypass de antivirus, pues no la va a tener tan fácil, va a tener que buscar una primitiva de escritura arbitraria en kernel si se quiere hacer un bypass de estos callbacks. Entonces, de nuevo, no todos los drivers están asociados con dispositivos físicos, sino que hay software que utiliza también drivers cuando necesita acceso privilegiado. Por ejemplo, software de VPN también es muy común, cosas por el estilo, entonces es un tema que no siempre se asocia con el dispositivo. Eh, entonces, bueno, ¿qué pasa cuando yo cargo un driver? Digamos que yo estoy instalando un driver, porque instalo un mouse, o porque estoy instalando un antivirus o lo que sea. Cuando yo le instalo ese driver, el IO Manager del sistema operativo lo que crea es un driver object, y aquí en la derecha está, digamos, como toda la estructura de que contiene un driver object. Aquí digamos que para resaltar, básicamente quiero mostrar que hay un nombre del driver, ¿cierto? Los drivers tienen un nombre que son identificadores únicos en el sistema operativo y tiene un arreglo de funciones que ya les voy a contar que básicamente son los dos temas a resaltar en esta parte de la presentación. Ahorita les cuento por qué. Luego que se crea el driver object, se ejecuta luego una función que es el driver entry, que es como decir la función main en un programa C, pero aquí en un driver, básicamente se llama driver entry. Entonces se empieza a ejecutar ahí toda la función que se encarga de varios temas, digamos que ya el resto de la funcionalidad del driver. Entonces inicializa todo el resto del código del driver, ya con la funcionalidad específica que vas a tener. Instala temas como los port callbacks que hay que utilizar, los dispatch functions, que son estas funciones, este arreglo de incluso funciones que están por acá. También registra comunicación inter-driver, porque los drivers pueden comunicarse entre sí, puede haber como un stack de drivers o comunicación entre drivers que se manejan por unos paquetes que se llama IRP. Y, por ejemplo, ocurre mucho que en un sistema operativo yo tengo un driver de sistema operativo, pero también hay un driver de filtro de cualquier, por ejemplo, un antivirus puede crear un driver de filtro y cuando se genera un paquete IRP o cuando se genera pues como una comunicación con el driver, primero pasa por el filtro y luego pasa al del sistema operativo. Entonces digamos que uno puede hacer un stack de llamadas a driver y eso se llama comunicación interdriver, pues. Entonces eso puede ocurrir. Y uno de los temas importantes que hace el driver entry es que crea una instancia tipo device object. Entonces el device object como tal es una interfaz, es como la interfaz que se crea en el driver que le permite a aplicaciones en el espacio de usuario a comunicarse con ese driver. Básicamente esto lo que es un handle, quiere decir que es como un manejador que se utiliza para poder hablar con ese driver y como es un handle, pues tiene varias funciones que se pueden ejecutar sobre un handle, que ahí les vamos a mostrar algunas de ellas. Aquí a la derecha está pues como la estructura de un device object. Básicamente aquí menciona como todo lo que puede tener, por ejemplo, el IRP que se está enviando, características
del device, en fin, como varias información importante acá. Eh, un driver, digamos, puede crear varios device objects, ¿cierto? Por ejemplo, un driver puede crear un device object que solamente sea accedido por administradores, ¿cierto? Para tener, digamos, sí, para que solamente procesos con permisos de administrador o de alta integridad se comunican con este device object y puedan hacer, digamos, labores críticas dentro del driver que también deben que en el sistema operativo. Y puede crear un device object con bajos, digamos, con un ACL un poquito más abierto que lo pueda llamar cualquier usuario en el sistema operativo, pues que pueda hacer un poquito de cosas más restringidas. Eso ya depende mucho de la arquitectura del driver, pero digamos que es posible que un driver pueda tener varios device objects. Y uno de los temas que se hace también que con el device object es que se definen dispatch functions. Como les contaba ahorita, es una regla de hasta 28 funciones que permiten hacer que el driver haga diferentes temas. Entonces, por ejemplo, las más comunes son funciones que se llaman cuando se crea el driver la primera vez, hay una función también cuando se cierra el driver, y las que nos interesan en cuanto a seguridad ofensiva o digamos que pueden tener datos que pueden ser manipulables por el user space son funciones de lectura, funciones de escritura y el device control. Aquí hay un tema importante y es que como el driver en los major functions están, digamos, limitados a 28 temas, se crea como un tipo de función, un major function es un tipo de device control, en donde ahí se pueden especificar, eh, digamos, infinidad de posibles acciones que se puedan hacer en el driver. Y esto se hace con unos temas que se llaman IOCTL, que ya les voy a mostrar un poquito cómo funciona este tema. Ahora, ¿cómo se ve el código de un driver muy básico? Entonces, básicamente, como les decía ahorita, está el driver entry, que es como la función que se llama primero cuando se está creando, cuando se crea el driver como tal. Ese driver entry lo que hace es crear un device, ¿cierto? Hace el create device, en este caso el device object se va a llamar my_driver, que es esto que vemos acá. Y y está, digamos, dice, está definiendo tres funciones, tres major functions, que son la función cuando se crea el driver, que básicamente es la misma cuando se cierra, es decir, que por dentro tiene lo mismo, y tiene una tercera función que es el device control, y esta función es la que ya se encarga de manejar todos los IOCTL que reciba el driver desde el cliente. Y desde el cliente, desde el consumidor, básicamente el código es algo parecido a esto. Se crea un handle, que en este caso se llama driver, al device object, que en este caso se llama my_driver, y a través de la función device IO control, aquí con el handle del driver y con el IOCTL específico, ya le puede enviar funciones o información arbitraria al driver con este código, que este código lo maneja esta función device control y a partir de ahí, digamos que ya el driver puede tomar cualquier tipo de acción con este driver. Entonces, básicamente, esto es muy alto nivel, cómo funciona un driver. Entonces, está el driver entry que crea el device object, se crean las funciones de dispatch y esas funciones de dispatch son las que se encargan ya de hacer toda la ejecución del código que el driver tiene que ejecutar para, no sé, comunicarse con el HAL, que es el Hardware Abstraction Layer, para ya hablar con el hardware específico como tal, en fin. Digamos que ya todo lo que tenga que ver aquí con el tema del código que se requiere a nivel de kernel. Ahora, ya entendiendo un poquito como a alto nivel toda esta información de los drivers, vamos a mostrar un poquito como cuál es la metodología que utilizamos para buscar vulnerabilidades en drivers. Entonces, los métodos de análisis de drivers, digamos que se pueden definir en varios. Primero, el método dinámico. En este método dinámico se necesita una máquina virtual con el sistema operativo Windows, en este caso, que se vaya a utilizar como sistema base para instalar drivers y para instalar software y esto, que es uno de los temas que yo, por ejemplo, manejo. Tengo una máquina virtual en VMware que, digamos, ya tiene preinstalado, tiene un snapshot que ya tiene preinstalado todos los temas que requiero yo para hacer como el análisis dinámico. Y esto incluye una configuración del depurador que es WinDBG, que hay varias formas de configurar WinDBG, por un puerto USB, por un puerto serial, por red, en fin, hay varios temas. Y en estos dos artículos les dejo que he escrito pues en el pasado,
les dejo un poquito de como configuraciones específicas. La primera es con kernel, con red, la segunda es con USB para hacer una depuración de Hyper-V y DirectX, que es uno de los últimos artículos que escribí. Otro método de análisis de drivers es estático, pero se requiere acceso al código fuente. No todos los drivers son open source, entonces obviamente digamos que uno no puede hacer este análisis en todos los temas. Y el último método de análisis que se tiene para los drivers es ingeniería inversa. Entonces, es decir, tomar el driver como tal, el archivo .zip que se instala dentro del sistema operativo cuando estoy instalando el driver, y pasarlo a un anti-disassembler, por ejemplo, un AIDA Pro, un Ghidra, o cosas por ese estilo, y hacer toda la ingeniería inversa para ver cómo funciona el driver y empezar a hacer como la búsqueda de vulnerabilidad. En el caso mío, yo lo que hago es que la máquina virtual que les conté, que ya tengo como predefinida con cierto software, tiene instalado o tiene, digamos, una instancia de WinOps X, que es un software que permite explorar todos los objetos del sistema operativo Windows. Y en una de las partes de este software yo puedo enumerar como cuáles son los device objects que están, digamos, actualmente corriendo en el sistema operativo. Cuando yo instalo un driver, yo lo que hago es verificar cuál device object nuevo se crea. En este caso, por ejemplo, se crea este RT Core 64, que es de un software que se llama MSI Afterburner, que es para hacer todo el tema de overclocking de tarjetas de video para gaming y cosas de ese estilo. Entonces, cuando yo instalo el MSI Afterburner, se crea este device object y ya, digamos que incluso el mismo software me dice cuál es el archivo que tiene, que digamos que es el driver que genera este device object que tenemos acá. Entonces, cuando ya tengo el archivo, ya tengo identificado el device object, ya sé cuál es el archivo que tengo que hacer el análisis de ingeniería inversa, yo lo paso a AIDA y lo primero que hago es verificar cross-references o referencias cruzadas de la creación del dispositivo, ¿cierto? Porque hay drivers que se instalan dentro del sistema operativo, pero no todos crean un device object que le permita comunicarse desde user space. Hay unos drivers que solamente se crean y ejecutan todo dentro del kernel space y que no requieren comunicación desde el user space. Por lo tanto, no todos los drivers tienen estos dos llamadas a estas dos funciones. Entonces, cada vez que yo instalo un software nuevo, verifico en referencias cruzadas cuáles son los imports que utiliza ese driver. Y si veo que está utilizando este IO Create Device, el IO Create Symbolic Link, quiere decir que está generando un device object que me permite a mí desde user space comunicarme con el driver. Eso es lo primero que hago, verificar si tiene estas funciones, en este caso lo tienen. Y luego me voy a la función que define eso. En este caso, estamos de nuevo en el ejemplo de RT Core 64. Esto es ya una vista de AIDA, en donde me dice que este es el driver entry. El driver entry recibe por defecto estos dos parámetros que le pasa al IO Manager. Y dentro de la función driver entry, aquí vemos la creación del device object, que está por acá en esta línea, y también la creación o la definición de cuáles son las funciones de las dispatch functions que me permiten a mí, digamos, ya llamar al sistema, llamar al driver como tal y mandarle IOCTL arbitrarios. En este caso vemos que la función nos dice AIDA que es la función que se llama sub1143C. Y si yo me voy a esa función, bueno, otra forma de identificar cuál es la función que recibe todas las llamadas de IOCTL es en el depurador también con este comando drive object, el nombre del driver I2, que es como para que sea verbose. Él me identifica cuáles son todas las major functions que tiene definido el driver. En este caso, como vimos acá, digamos que hace más, está definiendo solamente el 0 y el 2, que es el create y el close, y el que es el device IO control. Entonces aquí lo vemos también en el depurador, está creando el 0 y el 2, que es el create y el close, y el está definido también en esta función por acá. Entonces ya me voy en AIDA, voy a esa función, y esa función, digamos que por definición del IO Manager, todos esos callbacks reciben dos parámetros, que es el device object y el IRP, que es como todo, que, como les decía ahorita, que es el paquete, eso se llama IO Request Package, que se genera el IO Manager y que tiene toda la información que se requiere de user space para el driver para tomar decisiones acá. Entonces, uno de los temas que tiene el IRP es el IO Control Code, el IOCTL, como vemos acá, y ya esta función, esta 14, 11, 11, 43,
se encarga de verificar, hacer un switch en todos los IO control que yo le mande en el IRP y hacer pues ya la labor que el driver tiene que hacer con cada uno de esos IO control que están ahí. Entonces ahí, así más o menos es como el flujo de ir por cada uno de los pasos de un driver nuevo hasta encontrar la función que me, digamos que está encargada de validar y de gestionar todos los IRPs y todos los IO control codes, los IOCTLs. Ya digamos que con esto un poquito claro, ya como con la dinámica de cómo es el tema de encontrar estas vulnerabilidades, les voy a contar un poquito de algunas de las vulnerabilidades que hemos encontrado utilizando toda esta metodología que tenemos acá. Ya, esto es una forma que nosotros también utilizamos en nuestros clientes y es toda la revisión dinámica, estática y con ingeniería inversa del software que nosotros verificamos en los clientes, pero aquí pues en el equipo research, al menos en esta parte de driver, pues el tema de ingeniería inversa es bien importante, pasar pues por toda esta rutina de ir a las funciones de cross-referencias y hacer como toda la búsqueda de todas las funciones que están como encargadas de crear los dispatch functions y cosas por ese estilo. Y ya ir pues como verificando cada uno de los temas que se van viendo para poder empezar a encontrar vulnerabilidades. Empezamos con los tipos de vulnerabilidades. Como el driver, digamos, está en kernel space, y es un driver, esos drivers están escritos en temas más comúnmente. Hay un set de vulnerabilidades que son comunes, pero obviamente el impacto van a ser mucho mayores pues, por estar ejecutándose en ring. Una de las más comunes hoy es en los drivers que se pueden encontrar es el null pointer de reference, que hoy básicamente causa una denegación de servicio porque el sistema operativo trata de referenciar un puntero nulo. Digamos que una ventaja de Windows hoy, Windows digamos que hace un trabajo muy interesante en cuanto a seguridad, es que hace unos 10 años más o menos, este null pointer de referencia, que es de lo más común que uno puede ver en drivers, era un tema muy crítico porque una versión de Windows de hace 10 años o más que permitía mapear la página cero, la página null, desde user space. Entonces, cuando yo desde user space puedo mapear la página null, pues cuando tengo una referencia de puntero nulo en kernel, básicamente yo puedo controlar eventualmente el flujo de ejecución del kernel y tomar control y hacer una elevación de privilegio local. Entonces, los null pointers de referencia antes eran muy críticos. Hoy básicamente lo que causan es una denegación de servicio y eso, digamos que eso lo solucionó Microsoft hace un tiempo. Entonces, es un buen trabajo que se ha hecho para mitigar este impacto, esta vulnerabilidad. Eh, Hay otro tipo de vulnerabilidades que ya sí se pueden generar elevación de privilegio local, local privilege escalation, que es por ejemplo los pool overflows. Digamos que en Windows, en el kernel Windows, el heap se llama pool, pero básicamente funciona muy parecido al NT heap que se puede ver dentro del sistema operativo en User Space. También hay corrupciones de pool, como use after free, double free, cosas por ese estilo, que también eventualmente si uno puede controlar objetos adyacentes, puede generar una elevación de privilegios local. Otro tema que se puede ver en drivers, y esto es común, es un tema de double fetch, y es que básicamente dependiendo del tipo de, de comunicación que se está haciendo con el driver, si es buffer, si es directa, o si no es nada, básicamente dependiendo cómo lo maneje el driver, esto puede causar, digamos que por ejemplo la comunicación directa, lo que hace el driver es que genera un doble mapeo de una memoria física y genera un mapeo para kernel space y un mapeo para user space. Pero como hay un doble mapeo a la misma página física, cuando yo hago modificaciones en user space, también se va a reflejar de alguna forma en la información que el kernel está tomando como válida. Entonces, si no hay una verificación de time to use y time to check, puede haber un tema de overfetch y a causar, digamos, comportamiento no predecible que normalmente lleva a la elevación de privilegios también. Otro tema importante es la fuga de memoria, de un kernel memory leak, básicamente, que esto lo que hace es que yo estando en el user space y, digamos, disparo una vulnerabilidad que me haga un memory leak, puedo saber como cuál es la base del sistema operativo y por lo tanto ya puedo, digamos, hacer ROP. Es una técnica que se utiliza para ya la explotación y, digamos, saltarme protecciones como ASLR.
Entonces, las memory son súper importantes para todo el tema de la explotación como tal. Site confusion a nivel de kernel es hacer una corrupción de un objeto para que él crea que es de un tipo, pero realmente es de otro. Y cuando él cree que es de otro, básicamente yo puedo tener control sobre su bitable o las funciones que están definidas en el bitable y, digamos, hacer temas arbitrarios ahí. Entonces también es un tema común ahí. Otro tema común que se puede ver en kernel es lectura fuera de límites y escritura fuera de límites, que puede ser arbitraria o parcial, que también digamos que podría llevar a una elevación de privilegios. Y una muy poderosa es cuando se encuentra un arbitrary memory read and write, que básicamente se conoce también como write backward, que es que yo puedo leer o escribir en una dirección específica que yo controlo, la información que yo controlo. Cuando yo tengo esa primitiva, básicamente ya puedo tener, no sé, el 80% de la explotación lista para tener elevación de privilegio. Otro que se ve mucho ya en drivers es lectura arbitraria de registros MSR de Machine Specific Register, que se utiliza por el sistema operativo y los drivers para cosas muy específicas. Por ejemplo, el sistema operativo lo utiliza los MSR para hacer el paso de un syscall de user space a kernel space. Entonces utiliza un MSR, un registro MSR, para saber cómo cuál es la rutina que tiene que llamar en kernel space cuando se está haciendo un syscall en user space. Entonces, cuando yo tengo esa primitiva de leer o escribir registros MSR arbitrarios, eventualmente también podría llevar a una elevación de privilegio. Y hay una vulnerabilidad que es una CL bypass, que ahorita les voy a mostrar un ejemplo que permite, digamos que los drivers, el device object, como les dije ahorita, por defecto no es seguro. Es decir, cualquier usuario del sistema operativo puede acceder al device object y mandarle IRPs y dependiendo del driver, como esté verificando los datos, puede ser vulnerable o no. Pero hay una forma de asegurar eso y es que yo pongo una ACL al device object para que solamente ciertos grupos, ni sea administradores o un grupo específico que yo creo para ejecutar esto pueda acceder al driver, entonces se puede hacer bypass si no se tiene cuidado con el tema. Ya entrando algunos de los CVs, el primero que les voy a mostrar es el CV 2024-1443, que está en este advisory que se llama Constraint, y es una denegación de servicio en MSI Afterburner, que es un software que se utiliza, digamos que el que sea gamer seguramente sabe que es este software, porque se utiliza mucho para temas de overclocking de las CPUs y cosas por ese estilo. Aquí la denegación de servicio ocurre porque, como vemos acá, el segundo parámetro de esta función es el system buffer, que es controlado por el usuario. En este caso, según el estándar Fastcall que se utiliza Windows, el segundo parámetro de las funciones van en el registro RDX. Y aquí en esta parte vemos que el RDX se pasa a RDI y luego se hace una dereferencia de RDI sin verificar el valor de RDX. Entonces, cuando yo le paso aquí un cero, que es controlable por mí, él trata de hacer una referencia del puntero nulo y ahí se genera un null pointer de referencia, que lo que me hace es que me genera un pantallazo azul y todo el sistema operativo se tiene que reiniciar. Aquí, digamos, está la parte ya dinámica en el depurador de cómo se ve esto. Aquí vemos que el offset dentro de RT Core es 1171, donde ocurre la vulnerabilidad, que aquí la vemos también. En RT Core 1171, el RDI cuando está nulo, no verifica, pero en RDX está nulo, se lo pasa a RDI y no es verificación de puntero nulo y ocurre la de referencia de puntero nulo, que eso lo que hace es un crash del sistema operativo. Esa es la primera vulnerabilidad. La segunda vulnerabilidad es de un anti-keylogger que se llama Semana, que esto es un driver bastante particular. Lo primero que hace este driver es verificar si el proceso, en este caso sería el exploit, es un proceso que está registrado como un caller válido de este driver y que puede ser, digamos, que puede llamar IO control code dentro de este driver. Que lo primero es él verifica si el proceso ID del exploit está como entre los procesos que registrados, pero obviamente inicialmente no lo va a estar, pero esto se puede bypassar muy fácil porque hay un IO control code que es el 2010
que lo que me permite es registrar el proceso arbitrario que yo creo. Entonces, parte del exploit o del POC, lo que hago es obtener el PID de mi exploit, se lo paso a este IO Control Code y de esta forma ya queda registrado el proceso del exploit para poder llamar el resto IO Control Code. Y parte de esta vulnerabilidad es que hay uno de los IO Control Code que lo que hace es un syscall que se llama SW Query System Information, que lo que hace es como que busca información del sistema operativo y esto se lo pasa al System Buffer de salida sin ningún tipo de verificación. Entonces aquí vemos la prueba de concepto. Esto ya incluye pues el registro del POC como tal dentro de los procesos que pueden llamar el resto de IOCTL. Y cuando yo lo llamo, esta dirección de memoria es la dirección base del sistema operativo. Si yo la comparo en un depurador es la misma. Entonces, esto es un kernel memory leak, porque yo desde user space con privilegios bajos puedo tener información de cuál es la base del sistema operativo. Y si yo estoy haciendo un exploit con ROP, digamos que puedo utilizar esta información para hacer todas las cadenas de ROP que yo necesito hacer. Y esto, pues, digamos que es una información muy valiosa. Y esto, por ejemplo, se puede explotar también desde un proceso de baja integridad. Digamos que este tipo de vulnerabilidades son muy buscadas cuando se quiere hacer un exploit de cadena completa en donde yo estoy explotando un browser. Los browsers, digamos que tienen unos procesos que están en baja integridad por seguridad. Y como son de baja integridad, no pueden llamar syscalls que le permiten tener información del sistema operativo. Pero cuando yo tengo una vulnerabilidad de kernel memory leak, como en este caso, yo lo que hago es hacer trigger de esa vulnerabilidad, ya tengo la base del kernel como tal, y ya puedo hacer el resto de las otras vulnerabilidades para crear la cadena completa que es un browser, pueda tener acceso privilegiado al sistema operativo de donde se está corriendo el browser. Entonces, estos kernel memory leaks son súper críticos en cuanto a la utilidad que se tiene para la explotación. Otro exploit, otra vulnerabilidad que se encontró en esta semana anti-logger, que es un keylogger como tal, es que hay uno de los control codes que permite terminación arbitraria de cualquier proceso del sistema operativo. Entonces, básicamente acá el system buffer de nuevo es controlado por el atacante. Aquí se obtiene un handle del proceso que esté asociado acá. Entonces, por ejemplo, yo aquí le paso 30 y 30 es un proceso que es de altos privilegios. Él va a tener el handle de esto. Y aquí con este syscall, que todo esto de nuevo se ejecuta en ring 0, es decir, con altos privilegios, va a terminar ese proceso como tal. Aquí hay un POC de cómo funciona. Aquí vemos que a la derecha hay un PowerShell que está en integridad alta, es decir, está con permisos administrativos. Y aquí estoy ejecutando con permisos no administrativos. Y básicamente con el POC, yo le pongo el PID, aquí como vemos, fue posible terminar un proceso de alta integridad desde un proceso de mediana integridad. Entonces, esto significa que yo puedo terminar, por ejemplo, un antivirus o cualquier proceso que esté corriendo en este computador donde está instalado este software y puedo hacer bypass de antivirus o un EDR, cualquier tipo de proceso que yo quiera terminar sin ningún problema. Entonces, es otra vulnerabilidad que encontramos ahí. En otro antivirus que se llama BBA32, que este antivirus es conocido porque fue el primero que detectó Stuxnet por allá hace como 11 años, que ocurrió por allá en Irán. Entonces, este antivirus es un antivirus ruso y encontré una vulnerabilidad que es Arbitrary Memory Red. Entonces, básicamente yo le paso un parámetro en RCX, que es el primer parámetro de la función que se está llamando, y él sin verificar ve que trata de hacer una referencia de ese parámetro. Entonces, si yo aquí le paso una dirección de memoria válida, él va a hacer de referencia a esa memoria y me va a entregar al menos un dword de la información que está ahí. Esto también es una primitiva muy poderosa cuando se está haciendo explotación porque le permite al atacante leer arbitrariamente desde cualquier parte de la memoria del sistema operativo y tomar decisiones pues, con él. Em, digamos, em, otra vulnerabilidad bien interesante que está, por ejemplo, en este momento está en Disclosure, pero hablé con el vendor que es también de Rusia, y él me autorizó, pues, digamos, a hacer disclosure de esta vulnerabilidad. Digamos que ya hizo el parte, pero Microsoft todavía no ha firmado, pues, el driver, entonces no lo tiene, digamos, corregido hoy oficialmente. Pero ya hablé con él y me autorizó para hablar de esto. Y es una vulnerabilidad que encontré la semana pasada, que
básicamente un bypass de ACL. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando se crea un device object, se crea con esta función IO create device secure, que lo que hace es que crea un device object, pero le pasa un SDL, que es un security descriptor string, que es esta que está acá, que lo que hace es que restringe a qué partes del sistema operativo, qué grupos o qué usuarios del sistema operativo pueden tener un handle de ese device object, lo que les contaba ahorita. Y por defecto está abierto, pero hay drivers que le ponen un ACL que restringe quién puede tener control o quién puede tener un handle de ese device object. Entonces acá lo definen bien, digamos que el string está bien definido, dice que para poder yo tener un handle de este device object, tengo que ser administrador, tengo que estar dentro del grupo de administradores, tengo que ser system. Es decir, un usuario de bajos privilegios no puede tener un handle de este driver. Sin embargo, un device object, como lo maneja Windows, cuando yo creo un device object, básicamente él crea un namespace también. Entonces, un namespace es que se comporta como si fuera un sistema de archivos. Entonces, por defecto, esto es como el formato de un device object, que es slash, punto, slash, y el nombre del dispositivo, pero básicamente esto se comporta como un namespace. Entonces, cuando yo tengo esto y yo le paso como parámetro esto al IOCTL, él me va a decir efectivamente que no tengo acceso denegado, que es lo que me dice este ACL que tengo acá. Pero aquí la vulnerabilidad es que el device characteristic no define que esto no es un sistema operativo, que este device object no es un sistema operativo. Que hay un flag que está por ahí que se puede definir en este campo específico que le dice que ese device object no es un sistema operativo. Por lo tanto, ya cuando yo le voy a pasar un posible archivo al sistema operativo que está acá, como no tiene esa característica, entonces lo que hace es que no, digamos, delega la CL que se le definió al inicial, pues digamos que él no lo replica a cualquier archivo de ese namespace que está por ahí, y lo que ocurre es que hay un bypass de la CL como tal. Entonces, de esta forma, drivers que tienen una CL muy restrictivos y no tienen el device characteristic seteado, que en este caso es null, se puede hacer un bypass, como vemos acá en este POC, digamos, de obtener un handle de ese driver como tal. Entonces, esto es un tema que es poco común, pero que se ve, por ejemplo, en software muy nuevo, que es de nuevo este software de Gamers que todos lo conocen. Entonces, es una vulnerabilidad que no está en Disclosure, pero el vendor me autorizó pues, a hablar un poco de eso. Y todo esto, digamos que, o muchos de estos temas, lo que hice fue en algún momento tratar de automatizarlos, porque como ven hay varios temas que se pueden verificar en cuanto a automatizar y hacer el audio control code con input buffer, con output buffer, y al final lo que hice fue un programa que se llama IOCTL Brute Force, que me permite automatizar, digamos, la búsqueda de vulnerabilidades multideterminísticas de driver. No es un fusser, pero sueño hacerlo en algún momento, y lo que hace es como, digamos, verificar temas de ACL bypass con dos técnicas específicas. Eh, También, digamos, que envía input buffer y output buffer nulos, viendo cómo el driver puede manejar información nula, como vimos ahorita el tema del MSI After Warning, la denegación de servicio. Aquí vemos que el proceso que encontró la vulnerabilidad es IOCTL Brute Force, el que estoy hablando, y él básicamente manda uno de los casos de prueba, es que manda nulo el input y el output buffer. También, digamos, manda ciclos, payload ciclomáticos en el system buffer, y para uno determinar en qué punto se puede dar un overflow o cosas por ese estilo. Y también manda tamaños incrementales del buffer. Eso, digamos que es como lo que tengo diseñado hasta ahora en el paquete. Así se ve más o menos la salida del IOS y TL Brute Force. Entonces yo simplemente le paso el device object como está acá definido y el IO control code que yo quiero hacerle fuzzing, y se puede llamar fuzzing como tal. Entonces el primero obtiene un handle y empieza ya a hacer como todos los pasos de prueba que les acabo de escribir, y eventualmente puede encontrar o no, pues, vulnerabilidades como la que les acabo de mostrar. Aquí hay pues un demo del IO control code brute force haciendo sobre uno de los cosas que les mostré acá. Y aquí vemos que se genera el pantallazo azul que todos conocemos de Windows, que esto es cuando se genera un null pointer de reference, lo que se hace es una
una denegación de servicios sobre el sistema operativo, pues el sistema operativo va a tener que reiniciar. Entonces, esto se encuentra de forma automática con este audio control fault report. Y aquí está el ejemplo, por ejemplo, de RT Core, que es el de MS Afterburner, que él encontró también el bypass de ACL, simplemente poniéndole el slash al final, y de esta forma le puede hacer pushing desde user space sin tener, digamos, privilegios de alta integridad para poder, digamos, acceder al driver, que es en teoría lo que el driver define que es en su ACL. Bueno, ya para concluir la presentación, primero unos cursos recomendados como para hacer este tipo de análisis es uno de Zero Point Security, que son los mismos creadores de CRTO y CRTL. Tienen un curso que se llama Offensive Driver Development, que es muy bueno. Digamos que dan el paso a paso de cómo crear un driver. Digamos que el curso está enfocado digamos, a eliminar, digamos, controles, como lo contaba ahorita, como el tema de callback que se pueden generar por antivirus, pero pues igual sirve mucho para saber cómo funciona un driver, cómo se crea un driver, cómo se desarrolla un driver, se crea el código del lado del usuario para llamar a ese driver y pues como todas las funcionalidades que se pueden hacer desde ahí. Eh, XP 301, que es el curso que se usa para tener la certificación OSET, es, digamos, una forma de emprender a explotar, digamos, también sistemas, digamos, aplicaciones que pueden tener vulnerabilidades como las que hablamos ahorita. Y XP 401 Advanced Windows Exploitation, que es el curso se requiere para tener la certificación OSE. Y aquí sí se habla mucho de drivers porque está muy enfocado en explotación avanzada de Windows. Y varios de los capítulos del curso tiene que ver con la explotación del kernel de Windows y pues varios temas de los que les acabo de mostrar acá. Ya entonces, para concluir, pudimos ver que los drivers pueden ser una superficie de ataque que puede ser sofisticada, puede ser compleja, tiene muchos temas que se tienen que revisar, hay muchos tipos de vulnerabilidades, hay patrones que son comunes, pero otros requieren definitivamente verificación manual y todas las vulnerabilidades que se encuentran en los drivers pueden ser críticas, porque como se está ejecutando en ring 0, pues va a tener acceso completo a todo el sistema operativo. Y de nuevo, muchos de los temas se pueden automatizar como vimos con el IOCP Eurosport, pero cuando se requieren temas más complejos, por ejemplo, el ejemplo que mostré que toca registrar el PID y el exploit, toca hacer una ingeniería inversa y toca hacer una revisión manual del código que tiene el driver para poder, digamos, digamos, tocar, digamos, puntos sensibles dentro del driver que no se pueden encontrar con un fuzzer o algo por el estilo. Entonces, definitivamente se requiere mucho el tema manual para hacer este tipo de cosas. Y algunas referencias que utilicé para crear esta presentación y para generar lo que estoy haciendo hoy son una charla que dio Enrique Nicien, que es de IOACTIV, en una conferencia que se llama Con 24Con, sobre este tema de ingeniería inversa de driver. El curso que hice de Advanced Windows Exploitation, que fue el que me otorgó la certificación OSD, y de nuevo, pues el contenido del curso de Zero Point Security que es muy bueno en cuanto a la creación y pues como todo el contenido de los drivers que se requiere ahí. Entonces era lo que les teníamos preparado para hoy. Espero que les sirva bastante para sus investigaciones. Y aquí les dejo la información de nuevo para que si me quieren contactar por LinkedIn, que me gusta bastante que hablemos, podamos hablar por ahí. Y el QR y la URL que está acá es para la encuesta que Julián mencionó al inicio, para que nos ayuden diligenciando la encuesta y las personas pues, que diligencian la encuesta pues participan en la rifa de los $50 de Amazon, que en la gift card que les entregamos nosotros. Entonces Listo. voy a dejar el enlace acá y pasamos a las preguntas. Y ahí. De una, muchas gracias, Andrés. Así como lo dijiste, ahí les hacemos el recorder ese de que puedan escanear el código para que primero pues puedan recibir el material que recibieron el día de hoy y adicional puedan participar por la Amazon Gift Card. Bueno, acuérdense que por la sesión de preguntas y respuestas pueden hacer todas las preguntas que tengan al respecto. Vamos a iniciar con dos preguntas que ya tenemos. La primera es, ¿cuántos CVEs en drivers han encontrado hasta ahora? Hasta ahora en drivers hemos encontrado 13 CVs en antivirus, en el TMS y Afterburner, y la mayoría han sido en antivirus. Van 13 hasta ahora. Ok, listo. Perfecto. Bueno.
Vamos a seguir con la segunda pregunta. ¿Vas a liberar el fuzzer de drivers? Pues el Fosser, digamos que hay un tema muy chistoso y es que los hackers no somos buenos desarrolladores. Digamos que para mí es una skill importante que un hacker desarrolle, pero no tenemos como toda la estructura de un buen desarrollador. Entonces, digamos que está muy hecho muy coloquialmente. Entonces, digamos que lo podría pulir un poco y lo podría subir a un repositorio público. Listo, perfecto. Bueno, hasta el momento esas fueron las dos preguntas. Les damos muchas gracias a todos por participar en este webinar. Muchas gracias, Andrés, por la información que nos enviaste. Recuerden que el tercer miércoles de cada mes vamos a estar en nuestro meetup. Ya pronto les estaremos anunciando nuestro meetup para el mes de mayo. ¿Listo? Entonces, muchas gracias a Bueno, todos y nos veremos el siguiente mes. muchas gracias. Feliz tarde. Chao. Bueno, que estén bien. Hasta luego. Chao.